siquiera podía respirar. Te me apareciste en la tempestad, un lugar que nunca nadie pudo hallar. Solo tu amor y tu poder hicieron realidad lo que busqué. Eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor. Eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor. Contigo adelante yo seguiré, muy seguro en el camino que tomé. No hay montaña que no pueda subir. Tengo mi confianza puesta solo en ti. Solo tu amor y tu poder hicieron realidad lo que busqué. Eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor. Señor Jesús, tú eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor, vivo por tu amor, vivo por tu amor. Amén, gloria a Dios. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, nuestros amados familiares, allegados, conocidos, amigos, hermanos de la comunidad Faro de Cristo y por supuesto de la Iglesia del Señor, sin de pronto mirar el título, el nombre que la fachada de las iglesias tienen, sino de iglesias interdenominacionales que alrededor del mundo pues también se conectan, incluyendo personas o congregaciones que aunque tengan cambio de hora porque están en otro continente, en otro país, pero también participan de estas enseñanzas. Abrimos el telón para traer a todos ustedes un tiempo de reflexión en la palabra, este tiempo devocional para exaltar el nombre del Dios viviente, para dar un paso más en el conocimiento de la santa palabra del Señor, pues el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito el nombre del Señor. Y la verdad es la palabra de Dios. Muchas personas censuran la palabra. Es que fue escrita por hombres. Es que no sé qué. Los mismos acontecimientos, las mismas cosas que están sucediendo y que seguirán sucediendo, son gritos, son trompetas, son alertas que le llevan a entender, incluso al menos entendido, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Incluso que todas aquellas personas que no creían en la Biblia, que todos aquellos que ni siquiera la leían, ahora se les esté despertando el interés y el deseo por indagar, por mirar a la luz de las Sagradas Escrituras las cosas que se están viendo y oyendo por estos tiempos. Mis hermanos y amigos, Dios los bendiga. Soy el pastor Edwin Moreno de la Iglesia Cristiana Faro de Cristo. En esta noche queremos a ustedes saludarlos muy fraternalmente en el nombre de mi Señor Jesús, deseándoles que se encuentren bien allá en sus casas, tanto dentro o fuera de la ciudad, en el extenso territorio de nuestra amada Colombia y más allá de las fronteras. Dios los bendiga a todos ustedes. Vamos a orar para ir al mensaje de la palabra del Señor, porque estamos desarrollando una serie de puntos y de subtemas del tema principal, que es
acontecimientos gloriosos después de la resurrección del Señor Jesús. Empezaron a suceder acontecimientos gloriosos y estamos en el pleno siglo XXI y siguen sucediendo acontecimientos gloriosos y seguirán sucediendo, porque el Señor Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, predicarán mi palabra, y nombra un sinnúmero de cosas donde Él muestra en su palabra que no estamos solos, sino que Él está con nosotros y que su Santo Espíritu está con nosotros para llenarnos de poder, de autoridad de lo alto. Padre precioso, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en esta preciosa noche que nos da la oportunidad, Dios mío, Señor eterno, de estar aquí reunido con mi esposa, con mis hijos, pero también con un sinnúmero de personas que están conectadas, Dios mío, y que se conectarán también en diferido para participar de este devocional, para participar de este tiempo de oración, de alabanza, de lectura y de estudio de tu santa palabra. Amado Dios, te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos y te honramos por tus maravillas y por tus bondades, por tus misericordias y por tus proezas. Padre Santo, gracias porque nos regalaste este otro nuevo día, nos has permitido vivirlo a plenitud, te damos gracias, pero oramos por aquellas personas que están sufriendo, oramos por aquellas personas que incluso están en una unidad de cuidado intensivo con asistencia respiratoria a punto de morir, que hasta los médicos piensan, este ya se va a morir, Señor, pero oramos por ellos, que tú te glorifiques, que si parten de esta vida terrenal a la vida celestial, partan contigo, Señor, allí en sus adentros ellos se arrepientan y se vuelvan a ti. Pero te pedimos que extiendas tu misericordia, Dios mío, y que seas levantándolos de la enfermedad, del lecho de la muerte, precioso Dios, porque tú eres el Dios de la vida, Señor Jesús. Glorifícate en todos aquellos, Dios mío, que están sufriendo gran dificultad porque no tienen verdaderamente recursos. De los que se aprovechan y se roban los recursos del pobre, te pedimos que tengas misericordia y que toques esos corazones para que se arrepientan. Pero hay personas que verdaderamente están sufriendo, hay personas que verdaderamente, Padre, están pasando hambre, incluyendo aquellos que en la puerta, que en la ventana colocan un trapo rojo como señal que necesitan ayuda de todos nosotros. Lanzan un SOS, un llamado de alerta, de urgencia, Dios mío. Otras personas incluso no han colocado trapo rojo, pero también están necesitados. Dios mío, oramos por ellos, que tú obres y te glorifiques, Dios mío, que tú muevas recursos a través de personas del alto gobierno, de la empresa privada, de los industriales, de los potentados, Dios mío, pero también del estrato común, Dios mío, Señor, porque a veces da más, Dios mío, el que tiene menos que el que tiene más, Padre Santo, pero tu misericordia es grande, Señor. Te alabamos y nos disponemos a estudiar tu santa palabra para ver de ella, Dios mío, el fiel consejo, para obtener de ella el conocimiento, pues queremos ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Bendícenos, oh Rey de Gloria, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde se desata una tormenta, tú estás con nosotros y no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Señor eterno, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Dios mío. Bendícenos al estudiar tu santa palabra. Quita todo sueño y todo lo que quiera perturbar y confundir a tu pueblo, para que todos seamos edificados, bendecidos, enseñados, restaurados y aún sanados, porque tu palabra, Dios mío, trae sanidad y medicina. Gracias, mi Señor, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo.
Amén, Señor amado. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Les invito, mis amigos y amados hermanos, a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, verso 23 al 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 23 al 37. Hoy 25 de abril del año 2020. Queremos seguir esta secuencia que hemos venido trayendo y pues les hago el breve resumen que tengo acostumbrado a hacer antes de pasar al pasaje. Mientras ustedes buscan allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 23 al 37. En la noche de ayer tuvimos el estudio del pasaje anterior al presente, donde se hablaba que a Pedro y a Juan los arrestaron por predicar la palabra y porque el cojo fue sanado. Y los arrestaron y los tuvieron de un día para otro, y al otro día los sacaron delante del concilio donde estaban los principales sacerdotes del Imperio Romano para indagarlos y acusarlos con miras a mantenerlos detenidos o posiblemente asesinarlos. Pero Pedro y Juan no estaban nerviosos, no estaban asustados. ¿Cómo estaban entonces ellos? Llenos del Espíritu Amén. Santo. La Santa Escritura nos dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y aquella condición hizo y hace que la persona no le tenga miedo a ningún hombre, a ningún peligro, aunque parezca inminente. Porque la persona que está llena del Espíritu Santo tiene su confianza de pleno puesta en Dios. Y cuando les preguntaron acerca de la sanidad del cojo, Pedro y Juan, abriendo sus bocas, siendo guiados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron y le dijeron a la gente que la sanidad de ese cojo no era otra cosa sino la manifestación del poder de Dios, porque resucitó a Jesucristo, el cual les dio promesas, aquel Jesucristo al cual aquellos sacerdotes incluso habían estado de acuerdo que lo crucificaran y lo mataran. Y Pedro les habló de un arrepentimiento, les habló de una conversión, pero les habló también de un perdón de pecados, de un reposo en Dios. Y aquella gente empezaron a entender y a caer en cuenta que Pedro y Juan eran gente del común, que no eran profesionales, que no eran versados, que no eran universitarios, sin embargo, que hablaban con denuedo, es decir, con valor y con poder y con autoridad, la palabra del Señor, teniendo aquellos hombres malvados que reconocer las obras de Dios, porque vieron la sanidad completa del cojo. Soltaron entonces, dieron en libertad a Pedro y a Juan, sin embargo les amenazaron, les soltaron una amenaza que les prohibían hablarle a las demás personas de Jesucristo. Y Pedro les hizo una pregunta: ustedes que son religiosos, juzguen a ver qué es lo que es de Dios acá, si quedarnos callados haciéndole caso a ustedes o hablar de lo que hemos venido hablando, haciéndole caso a Dios. Juzguen a ver, miren a ver. Pedro les recriminó esa parte y los hizo prácticamente responsables. Los amenazaron y entonces Pedro vuelve y se junta con los creyentes, que es el pasaje que vamos a ver en esta noche, que sé que va a traer tremenda y gloriosa bendición para todos ustedes y para todos nosotros. Mi esposa va a leernos la lectura, valga la redundancia, de la santa palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, desde el verso 23, pero vamos a leer dos pasajes prácticamente, porque vamos hasta el verso 37. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a leer la santa palabra de Dios, dando gracias con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Amén. Bueno, dice entonces la Santa Escritura que Pedro y Juan, al quedar allí en libertad, entonces fueron a donde los demás creyentes y les hicieron conocer estas cosas, les contaron todo lo que les había sucedido y las amenazas que aquellos líderes religiosos romanos les habían dado, les habían hecho. Entonces sucedió algo glorioso, y fue que todos unánimes levantaron la voz, pero no levantaron la voz para decir, ¡ay! ¿Y ahora quién podrá defendernos? No, sino que levantaron la voz para orar. Y comienzan todos unánimes a orar, pues se dice aquí que eran un pueblo de un solo sentir y de un solo corazón y de una sola alma. Es decir, todos se apoyaban entre sí y claman a Dios y dicen, Señor, tú que levantaste a Jesucristo y que todo lo que ha sucedido ha sido porque tú lo has determinado. Señor, mira las amenazas que esta gente le ha hecho a tus siervos. Señor, y extiende tu mano para que con denuedo tus siervos y nosotros hablemos tu santa palabra. ¡Qué cosa tremenda! Vemos allí al pueblo de Dios apoyándose entre sí, pidiéndole al Señor ánimo, pidiéndole al Señor protección, clamándole a Dios que los defendiera. Y qué bueno, nos damos cuenta que entonces ponen la fe en práctica, que la fe de aquellos creyentes no fue una fe fluctuante, sino en ese momento una fe firme que se iba manteniendo por parte de cada uno de los que habían oído la palabra, la habían creído, y por supuesto que vemos que aquí la están obedeciendo, porque no se angustiaron ellos, que porque las amenazas venían de parte no de cualquiera, sino de los principales sacerdotes del Imperio Romano. La gente se asustaba cuando aquellos sacerdotes amenazaban a alguien o mandaban a arrestar a alguien. Todo el mundo se llenaba de temor y de miedo, porque la mayoría de las veces asesinaban a las personas por autoridad, por mandato, por orden y por gusto de esos principales sacerdotes. Y las amenazas como venían de esos sacerdotes, que eran los representantes número uno del Imperio Romano en los tiempos apostólicos, en los tiempos del Señor Jesucristo, pues daba para que comúnmente los discípulos de pronto pudieran tener miedo, pero aquí no tenían ningún miedo, estaban tranquilos, estaban tranquilos. Alguno dirá, claro, es que estaban empatotados porque vea que aquí estaban con todos los creyentes, y cuando alguien está con otro grupo de personas se cree grande. No tanto eso, era porque el Espíritu de Dios estaba en ellos
y solos o acompañados tenían la mejor compañía, que era la compañía del Espíritu Santo en ellos. Gloria al Señor. Entonces oraron, y el verso número 31 dice, y cuando hubieron orado, ¿sí dice así, mi amor? Sí, Señor. Mire, verso 31, que ustedes lo lean allí. Y cuando hubieron orado, ¿qué fue lo primero que sucedió cuando ellos hubieron orado? ¿Qué fue lo primero? El lugar que estaban congregados tembló. El lugar donde estaban congregados tembló. Y no fue un temblor de pronto porque ahí estaba haciendo frío y les dio así frío y que uno se estremece, sino que literalmente, la tierra se estremeció. Entonces, hay personas que le tienen mucho miedo a los temblores. Yo he escuchado a personas que cuando ha temblado aquí en Bogotá se llenan de pánico. Incluso hay algunas personas que se han trasteado, se han mudado a lugares donde se dice que allá no tiembla, porque le tienen mucho miedo a los temblores. Bueno, se dice científicamente que un temblor o un terremoto sucede que porque hay un movimiento subterráneo de lo que denominan las capas tectónicas. Eso es la tesis que dan los científicos, los vulcanólogos, las personas que tienen que ver con el comportamiento de la Tierra. Eso es lo que dicen. Bueno, en parte podrán tener razón, pero aquí la Biblia dice que tembló. ¿Y por qué tembló? ¿Sería que se movió una capa tectónica? Pudo haberse movido la capa tectónica. Tampoco estoy diciendo que no existan. Pueden existir las llamadas capas tectónicas y se pueden mover y se pueden juntar, frotar, estrellar la una con la otra para generar un movimiento telúrico. Pero si fue que se movió alguna capa tectónica, se movió porque el lugar donde estaban estos era un lugar de gente creyente que clamó a Dios y sucedió algo glorioso, una señal, la tierra tembló por el acontecimiento tremendo que el pueblo de Dios clamó y Dios los respaldó. En la Biblia encontramos varias veces en que tembló e incluso hubo terremoto como respuesta, como señal al poder y al mover de Dios. En los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo, cuando expiró, cuando hubo muerto, sucedieron varias cosas, una tras otra, mejor dicho, casi que al mismo tiempo. El día se tornó en noche, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, lo uno. Lo segundo, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Lo tercero, dice que hubo un terremoto, ¿sí ve? Hubo un terremoto de tal manera que las piedras se partían y los sepulcros de personas que habían sido creyentes en Dios en décadas pasadas, incluso en siglos pasados, y que llevaban ahí años o décadas o siglos de haber sido sepultados, ese terremoto hizo que las tumbas se abrieran y salieron de ellas resucitados los que habían muerto en el Señor años atrás, y se presentaron resucitados a la gente que estaba en Jerusalén como una evidencia, como un testimonio, que no era un terremoto cualquiera, que no era un acontecimiento cualquiera, sino que se había partido la historia de la humanidad en dos cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para redimir al mundo pecador. Gloria al Señor. También vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, desde el verso 31, desde el verso 16, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, pero también desde el verso 16 en adelante hasta el 31, 32 y más allá, el relato de cuando el apóstol San Pablo y su coequipero Silas fueron arrestados por predicar la palabra de Dios y por echar fuera demonios, y los agarraron y los azotaron, les rasgaron las vestiduras, los metieron a la cárcel de Filipos y los amarraron al cepo en el calabozo de más adentro.
en el patio de alta seguridad de ese entonces. Y a la medianoche Pablo y Silas, en lugar de renegar, en lugar de decir, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Pero por qué si yo me congrego? ¿Pero por qué si yo oro? ¿Pero por qué si yo ayuno? ¿Pero por qué si yo le sirvo a Dios me pasan estas cosas? Porque así a veces hay personas que les pasa algo y empiezan a decir, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios, por qué me pasa esto? Si pasa algo, Dios se va a glorificar allí. No lo vea como algo terrible, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Pablo y Silas, dice la Escritura, que a medianoche cantaban a Dios y oraban, y los demás presos los oían. Y estaban ellos allí a medianoche cantando y orando, cuando hubo un terremoto. Oiga usted, dice que hubo un terremoto, el cual estremeció los cimientos de la cárcel, y las puertas de la cárcel se abrieron. Oiga, las puertas de una cárcel las tienen bien seguras, incluyendo las cárceles de la antigüedad. Incluso eran más seguras que las de ahorita, porque eran unas murallas en piedra gruesísimas y altísimas, y unos barrotes en hierro impenetrables, un hierro de altísima calidad que casi ni se oxidaba. Y en ese tiempo ya habían sido inventados los cerrojos. Incluso hay personas que tienen candados antiguos, y esos candados son más seguros que los actuales, oiga usted. Entonces habían sido inventados los cerrojos, y los presos estaban con seguridad allí encerrados. El guardia estaba tranquilo, pero hubo el terremoto y abrió las puertas de la cárcel, y el carcelero, a lo que se dio cuenta que las puertas de la cárcel se habían abierto, pensaría que los muros también se habían caído y que los presos se habían volado y que lo iban a matar a él por haber dejado volar los presos, y dijo, no, yo me voy a morir, y cogió su espada para suicidarse, imagínese. Y Pablo se alcanzó a dar cuenta de eso y le dijo, tranquilo, no te hagas daño, que aquí estamos todos, ninguno se ha volado. ¿Por qué los otros presos no se volaron? ¿Por qué no se fue ni uno solo de los presos? Porque los presos también se dieron cuenta que eso no era un terremoto común y corriente, sino el poder de Dios abriendo las puertas de la cárcel, no para que los presos se volaran, sino para que se viera la manifestación de la gloria de Dios. Y los presos no se fueron, sino que se quedaron allí, porque entendieron claramente que Dios estaba respaldando a esos dos hombres que, aunque estaban golpeados y con las ropas rasgadas, estaban glorificando a Dios en medio de un penal, en medio de la prueba, en medio de la amenaza, en medio de la dificultad. Y el mismo carcelero, cuando supo que ningún preso se había volado, entonces también entregó su vida a Dios, porque se dio cuenta que no era un temblor, un terremoto común y corriente. También se dio cuenta que era la manifestación de la gloria de Dios, dando respuesta a sus siervos, que en medio de la dificultad glorificaban a Dios y clamaban a Él. En medio de cualquier dificultad en la que nos encontremos, si clamamos a Dios, Dios también va a obrar un mover. Dios también va a obrar algo sobrenatural, algo especial, hermanos amados, para bendecirnos, para levantarnos, para glorificarse. Que el médico le dijo que tiene cáncer de mama, que el médico le dijo que a usted le quedan 2 meses de vida, clame a Dios. El dueño de la vida es Dios, y Dios puede cambiar las tinieblas en luz, el llanto en alegría, la muerte quitarla y dar vida para gloria de su santo nombre. Entonces, cuando hubieron orado, verso 31, cuando hubieron orado, ¿qué sucedió? Número 1, tembló. Tembló. El lugar donde estaban tembló. Bueno, yo quiero explicar aquí algo. Pueda que de aquí en adelante siga temblando en Colombia y en el mundo entero. Sucederán de pronto temblores naturalmente
porque la tierra por debajo pues lleva la lava de los volcanes y hay grandes presiones por allá. Y no vaya usted a confundir eso con las manifestaciones de Dios. Lo comparo con los sueños. Yo casi siempre todas las noches sueño, mas sin embargo todos los sueños no son de interpretación divina. Pero tampoco podemos decir por un lado que es que todos los sueños son revelación de Dios o que ningún sueño es revelación de Dios, porque Dios aún sigue mostrando cosas gloriosas, revelaciones tremendas a través de sueños. Gloria a Dios. Y todos los temblores que ha habido y haya de aquí en adelante o terremotos, pues pueden ser por cuestiones naturales que Dios permite, pero también como respuesta de Dios. Oiga, póngale cuidado, como respuesta de Dios a algo glorioso que Él está haciendo, hermanos amados. Amén. Así que no le tenga temor ni miedo a un temblor o a un terremoto. Estemos tranquilos. Si llega a temblar y usted puede colocarse de pronto seguro en un lugar donde corra menos riesgo, donde no le vaya a caer algo encima, pues sí, mucho mejor, porque hay que ser prudentes, pero no tener miedo hasta el punto de angustiarse o infartarse por esto. Aquí hubo un temblor tremendo, tremendo. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo otro que sucedió? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ah, tremendo. Y todos, pero ¿cómo así? ¿Luego ya no habían sido llenos del Espíritu Santo? Sí, claro. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez? 120 personas que estaban reunidos en un aposento alto. Esos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero vemos que Pedro les había dicho a aquellos que habían creído a la palabra de Dios: varones, hermanos, esto que ustedes ven y oyen no es que estemos borrachos, sino que es manifestación del poder de Dios, es el cumplimiento de la palabra de Dios, donde se nos dijo que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo, y Él acá. Y le dijeron: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Él les dijo: arrepiéntanse y conviértanse, porque para ustedes también es este regalo de Dios, para ustedes también es este don, para sus hijos, para los que están lejos, y para todos aquellos cuantos el Señor llamare. Entonces se sigue cumpliendo la promesa, porque aquel día se convirtieron como 3,000 personas, y luego cuando el cojo fue sanado y que estaban a las puertas del tabernáculo de reunión, el pórtico de Salomón, también otras personas vinieron a ver, los unos a poner la mirada, pero en Pedro y en Juan, y que le dijo: no pongan la mirada en nosotros, sino en Jesús. Entonces notemos que ya estaba un número como de 4,000 personas, y otros no habían sido llenos del Espíritu Santo todavía, porque llegaron después de la primera venida del Espíritu Santo. Y aquí vemos que después de que oraron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, sin excepción, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo, plural, hablaban. ¿Quiénes? Los que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos, sean 3,000, 4,000, los que hubiese allí, fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y eso hizo que hablaran con denuedo, con valor. Denuedo quiere decir valor, sin miedo, con tranquilidad, con seguridad. Vea. ¿Por qué hay personas que se protegen desplazándose en vehículos blindados? Porque temen que de pronto les vayan a hacer un daño e ingresan a su vehículo blindado, y aunque afuera vean una persona con un arma apuntándoles, ¿ellos se van a asustar? No, van a estar tranquilos porque creen que el blindaje los va a proteger, que el blindaje va a impedir que las balas les hagan daño. Una persona con un fusil afuera disparando, y los otros entre el carro tranquilos, que porque el blindaje es nivel 6, nivel 7, nivel no sé qué. Y si se sienten seguras esas personas dentro de un carro blindado, ¿cuánto más
tranquilos, seguros y confiados, iban a estar los apóstoles y el resto del pueblo creyente viendo que el poder del Espíritu Santo no fue solamente para los apóstoles, sino para todos aquellos que se congregaban, que se añadían por mano de Dios a la congregación, porque escrito está que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Entonces ellos estaban más tranquilos que si fueran en un carro súper blindado. Ellos estaban tranquilos, sobreseguros, porque la mejor seguridad no es un búnker, la mejor seguridad no es 40 escoltas, la mejor seguridad no es un vehículo blindado, la mejor seguridad no es estar armados hasta los dientes, la mejor seguridad es tener a Jesucristo con nosotros, es tener el Espíritu de Santo de Dios con nosotros, es la mejor seguridad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando el pueblo egipcio perseguía a Moisés y al pueblo de Israel a través del desierto, que al frente tenían el Mar Rojo, que atrás a sus espaldas venía el pueblo enemigo, diría el enemigo: los alcanzamos y no tienen para dónde coger, y si se quieren salvar de nuestra mano tendrán que morir ahogados. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, levanta tu mano y abre las aguas. Y levantó Moisés las manos, y Dios sopló de oriente un viento recio. Ese viento recio que Dios sopló de oriente para que partiera en dos el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasara en seco al otro lado victorioso, y que cuando ingresó allí también el pueblo enemigo, se cerraron las aguas y el pueblo enemigo murió sepultado por las aguas. Ese viento recio es el Espíritu de Dios, que siempre ha coexistido con Dios en su misma esencia. Gloria al Señor. Y ese viento recio fue el que sopló el día de Pentecostés para llenar al pueblo creyente, y es el viento que sopla hoy también para llenarnos a ustedes y a mí del poder del que hizo los cielos y la tierra. Gloria al nombre del Señor. Todos hablaban con denuedo la palabra del Señor. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces todos ellos eran de un solo corazón, de una sola alma, de un solo sentir, y ninguno decía: esto es mío, sino que si el hermanito o la hermanita lo necesitaban, le prestaban sin reparos o hasta le obsequiaban. Incluso al final del pasaje dice que un hombre llamado José, al que habían puesto por nombre Bernabé, tenía una propiedad y la vendió y la colocó a los pies de los apóstoles para que ellos hicieran la distribución de ese dinero en las personas necesitadas que estaban allí en medio del pueblo de Dios. En medio de nosotros, el pueblo de Dios, actualmente también hay personas necesitadas. Echémosle la llamadita, preguntémosles cómo se encuentran. Mire, si hay personas que necesitan una ayuda, un apoyo, y de pronto ustedes o nosotros no le podemos brindar esa ayuda, ese apoyo, porque también quizás nosotros, ustedes, necesitamos o apenas estamos al ras, sí podemos buscar un patrocinador, sí podemos buscar una persona para decirle: mire, necesitamos un apoyo. Yo tengo, gracias a Dios, usted puede decirle: yo tengo, pero hay una persona que necesita un mercadito, que necesita una ayuda. ¿Usted puede colaborarnos con algo? Y empezar a canalizar recursos para ayudar a las personas. Porque a veces decimos: no, como yo no tengo aquí para dar nada, no le puedo ayudar a otro. Sí podemos, buscando recursos, golpeando puertas a favor de aquel que lo necesita, mis amados hermanos. De esa manera también podemos cumplir la ley de Dios. Gloria a Jesús. Conclusión: en este pasaje vemos la respuesta de Dios. ¿Y por qué digo que ese temblor que sucedió allí fue respuesta de Dios? Porque no fue coincidencia que al temblar la tierra, luego descendiera el Espíritu Santo y todos fueran llenos del Espíritu Santo. No fue una coincidencia lo uno con lo otro.
Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Dios también quiere darnos de nuevo, quiere darnos valor para que hablemos su santa palabra. El reino de Dios se ha acercado al género humano a través de la persona de Jesucristo y es divulgado a través de todos nosotros, a través de ustedes, que no solamente compartiendo esta enseñanza, reenviándola a otros, sino llamándolos, dándoles ánimo, hablándoles de la paz de Dios, podemos compartir el mensaje de la Biblia. Hay personas que dicen que no, que eso es carreta, que el calentamiento global, que los temblores, que el mismo coronavirus, que todo lo que se está escuchando, que se acerca el nuevo orden mundial, el microchip, que no, que eso es mentira, que eso es carreta, que ¿cómo así? Hermanos, así creerán ellos, pero las evidencias mostrarán que en efecto la palabra de Dios se está cumpliendo. Escuchaba que anoche, a través de un programa radial secular, una persona decir que lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 13 acerca de la marca de la bestia en la mano o en la frente de las personas para los últimos tiempos, que no, que eso lo hizo por allá el emperador Domiciano cuando marcó a la gente bajo su régimen con un hierro caliente en la mano o en la frente, como cuando marcan el ganado, y que el que no tuviera esa marca en la mano o en la frente no comprara, no pudiera comprar ni se le pudiera vender absolutamente nada. Y el tipo decía, ese tema de Apocalipsis que dicen los cristianos que va a suceder en un futuro cercano, eso es mentira, eso ya se cumplió en los tiempos de Domiciano. Si de pronto Domiciano, según la historia, se inventó eso de marcar a la gente en la mano o en la frente, no era otra cosa sino sombra de lo que ha de venir. Y mucha gente se deja confundir por los que se creen sabios, pensadores, filósofos, que quieren desvirtuar lo que dice la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, les tengo buenas noticias. La Biblia dice que así como Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, nombre delante del cual se convertirá, creerá, aceptará, se dará cuenta todo el género humano que aquel es el Hijo de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios y toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y aún sepultados bajo la faz de la tierra. No quiere decir eso que todo el mundo se convierta, porque la Biblia dice que una gran parte, viendo aún las señales y prodigios de Dios, renegarán, blasfemarán del nombre del Señor. Pero sí todo el mundo tendrá que reconocer a Jesucristo como el Salvador y a la Biblia, la palabra de Dios, como el código de nuestro tránsito por esta vida terrenal. La Biblia es el código de tránsito para que nos sepamos comportar y tengamos la preparatoria para ir al reino de Dios. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, son tiempos difíciles, son tiempos de dificultad, pero no tengamos temor ni miedo, tengamos tranquilidad y seguridad. Si aquí en Colombia, Dios nos guarde, pero si aquí en Colombia se siguen aumentando los contagios y el índice de fallecidos, hermanos, estemos desconfiados en Dios. Amén. Si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Él morimos. Amén. El vivir en Cristo es ganancia, porque dijo el predicador, para mí el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. Es una ganancia morir en Cristo. ¿Qué es morir en Cristo? El saber que un día nos tocará el turno de rendirle cuentas a Dios. Morir en Cristo es prepararnos para ese momento en que nos toque rendirle cuentas al Señor, en que seamos llamados de esta vida terrenal
más allá de los umbrales de la muerte a rendirle cuentas a Dios y que estemos preparados. Bien dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en sus últimos versos, donde dice allí: ve a Timoteo, yo ya estoy preparado, he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está preparada, reservada, una corona de justicia que el Señor me dará a mí, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Gloria al nombre del Señor. Así que preparémonos para el encuentro con nuestro Dios, hermano, que cuando venga el momento de nuestra partida, estemos preparados, estemos tranquilos, estemos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Entonces se cumplirá lo que dice la palabra del Señor en uno de sus salmos, donde escrito está que agradable es a los ojos del Señor la muerte de todos sus santos. Si no me equivoco, encontramos ese pasaje en el Salmo 116, verso número 15. Rectifiquémoslo acá. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de todos sus santos. ¿Quién es un santo? Un santo es uno que se viste de blanco. Un santo es uno que a toda hora pone las manitas así. Un santo es una persona que tuvo errores, que tuvo defectos, que pecó, pero que también se arrepintió y empezó a caminar según los mandatos, ordenanzas, preceptos y estatutos de Dios para vivir una vida a plenitud de las cosas del Señor, y que cuando le correspondió el turno de partir de esta vida, entonces fue una persona que pudo morir en paz, que pudo decir: oiga, yo también he cumplido lo que Dios me ha encomendado. Entonces Dios ve la muerte de ese como algo estimado, porque pasa a mejor vida, de una vida terrenal, de espinas, de sufrimientos, de caminos angostos, de una cantidad de cosas, hasta de amenazas como vemos acá, a una vida eterna con Jesucristo. Muchas personas piensan que se muere la persona y que ahí se acabó todo. Así de pronto pensaba alguno de ustedes o hasta yo, pero creemos en lo que dice la palabra del Señor, que después de esta vida terrenal hay una vida eterna, y usted y yo tomamos la decisión cuál camino cogemos, si una vida eterna con Dios o una vida eterna sin Dios. Estamos a tiempo para que hagamos remembranza de estas cosas y nos arrepintamos y nos unamos a aquel grupo de personas que a nivel mundial han dado un paso de fe, han dado un paso de obediencia, la han echado toda por Jesucristo, han empezado a andar en los caminos del Señor, y dijo el Señor: bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le halle haciendo así. Así como sirviéndole, buscándole, haciendo la voluntad del Señor, no haciendo el papel de cristiano, porque hay personas que hacen el papel de cristiano como si la vida de cristiano fuera una escena de teatro, un dramatizado. La vida del creyente no es una obra de teatro, debe ser una vida real. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Hay gente también que creen que son salvos solamente por obras. No, señor. Usted o yo podemos hacer muy buenas obras y no somos salvos por eso. Somos salvos es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Las buenas obras que hagamos son mandatos de Dios que nos corresponde hacer como evidencia de nuestra fe. Pero hay gente que hace obras y no tienen fe. Entonces, mis amados hermanos, termino animándoles, diciéndoles que vamos para adelante, que no se ponga usted a preocuparse ni a angustiarse cuánto tiempo irán a durar las restricciones, que cuánto tiempo irá a pasar sin usted poder saludar de abrazo y de beso a su familiar. No piense tanto en ese tiempo, piense que sencillamente era necesario que todo esto aconteciera para que la iglesia del Señor fuera sacudida y nos diéramos también nosotros, el pueblo de Dios, cuenta que necesitamos poner nuestra mirada en Dios, porque mucho creyente estaba cogiendo las cosas de Dios
por recocha, por moda, y se iban de las iglesias. Si se les decía algo se iban, si no se les decía también se iban, por cualquier cosa se ponían delicados. Estaba creciendo un rebaño de gente fluctuante, un rebaño de gente débil, que aunque se les enseñaba la palabra claritica, se les enseñaba la palabra de Dios como era, mucha gente no le gustaba. Y mucha gente no le gusta como yo predico, pero prefiero predicar así como estoy predicando, porque lo veo aquí a la luz de la Sagrada Escritura, y no hacer de pronto como algunas personas que no le predican a la gente de condenación que hay, que porque la gente se asusta y se traumatiza. Hay que hablarles de salvación, pero también de condenación, porque un día hay que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a estar para ese momento? No vamos a tener ahora sí un abogado, porque Jesucristo actualmente está como abogado para presentarnos justos ante el Padre. Pero en aquel entonces ya Jesucristo no estará como abogado, sino como juez supremo para condenar y juzgar a todo aquel que no ha hecho la voluntad del Padre. Hay personas que dicen, ay, pero el Dios de amor, ¿cómo va a ser eso? Eso no existe, eso es un mito, eso está en la mente y en el corazón de los evangélicos, ¿sí? ¿Cómo no? Aténgase y no corra, aténgase. Jesucristo dijo, sed salvos de esta generación perversa y adúltera. ¿Qué está queriendo decir cuando dijo, sed salvos de esta? No dijo por esta, sino de esta. Como quien dice, aunque ustedes están en medio de una generación de gente dañadísima, de gente que reniega de Dios, de gente que no se acerca a Dios, ¿cómo somos salvos de ellos? Apartándonos de esas malas prácticas que ellos hacen, que nosotros también hacíamos, y empecemos a practicar la palabra del Señor. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre divino, Padre precioso, te alabo por tus grandezas, Dios mío, que haya también un mover, Dios mío, un terremoto, Dios mío, no solamente geológico, sino un terremoto espiritual en cada familia, Padre Santo, en cada persona, para que todos entendamos tu propósito, Padre, que hay un mover y que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo se manifieste en todos y en cada uno de nosotros, para gloria, para alabanza de tu santo nombre, amado Dios, que seamos moldeados, que seamos transformados, que seamos, Dios mío, renovados, precioso Dios, que también tengamos todas las cosas en común, precioso Dios. Obra, oh Dios mío, Señor, donde hay un pueblo creyente, Padre, clamando, ahí estás tú obrando. Y aquí hay un pueblo que clamamos, aquí hay un pueblo que nos unimos a través de esta red de Facebook, a clamar, a estar unánime juntos. Clamamos que tengan misericordia de nosotros. Hay una amenaza, precioso Dios, la amenaza del COVID-19, Dios mío. La amenaza, Dios mío, Señor, de un posible contagio, precioso Dios. Pero, Señor, sé tú obrando a favor nuestro. Y también permite, Dios mío, que con denuedo, que con valor, que con elocuencia, que con autoridad de ti, oh Dios, hablemos tu santa palabra, para que la gente se vuelva a ti, oh Dios mío, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta noche, por esta nueva oportunidad que nos diste de transmitir, Dios mío, tu santa palabra, de hablarle a tu pueblo animándolos, amado Dios, a seguir adelante, papá. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico y te doy gracias, Dios mío. Hemos aprendido también que en momentos de dificultad lo que hay que hacer es no afanarse, sino que lo que hay que hacer es reunirnos y orar, poniendo delante de ti esa petición, porque eso fue lo que los apóstoles y los otros creyentes hicieron, que cuando se enteraron que habían amenazado a Pedro y a Juan, ellos hicieron lo propio. Ellos hicieron lo que tu palabra dice, clamaron a ti, colocaron delante de ti esa petición y tú obraste, oh Dios. Señor eterno, mira la petición que cada hermano, que cada hermana, que cada amigo presentamos delante de ti
Hay algunos que están orando por sus familias, por el esposo rebelde, por la esposa rebelde, por los hijos rebeldes, por su familiar enfermo. Otros se levantan petición porque se quedaron sin empleo. Otros levantan petición a ti, clamor, porque no tienen recursos, no tienen mercado. Otros estarán desesperados, Dios mío, por alguna situación. Pero a ti clamamos, Dios mío, que seas tú obrando, que seas tú glorificándote, Padre. Y tu palabra nos dice aquí que todos eran de un solo corazón y de una sola alma. Es porque la conciencia de ellos, el carácter de ellos, la manera de ser de ellos ya no era la misma que antes. Ya era un carácter y una manera de ser según Dios, según tu santa palabra. Nosotros también queremos tener un carácter, ser moldeados, Dios mío, por tu santa mano. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Moldéanos, Señor Jesucristo, con tu palabra, con tu Santo Espíritu. Queremos ser las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor. Te alabamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos y amigos, nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo de todos ustedes y no les decimos sino hasta pronto. Si es la voluntad del Señor, nos vemos mañana sintonizados a través de esta red de Facebook a las 8 en punto de la noche, hora colombiana. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndonos y llenándonos de su Santo Espíritu y de su paz. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias.